como ya se lo mencionaba Judith a nuestro público, hoy nos acompaña vía telefónica y agradecemos que se tome un tiempo para platicar con nosotros el maestro Marco Fernández. Él es investigador de México Evalúa. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Jesús. Judith, gracias por la invitación. Bueno, comenzamos con el planteamiento que hace ayer usted junto con México Evalúa, otras organizaciones. Hablan de 15 puntos para mejorar la fiscalización del gasto público. No es algo nuevo, hay que decirlo, que venga planteando México Evalúa, pero se plasma en estos 15 puntos que estamos viendo en la pantalla. El primero, el más destacable, podría decirse, la independencia política, más por lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados. Primer planteamiento, ¿por qué se necesita la independencia política? Y si ahorita hay independencia política, en este caso de la Auditoría Superior de la Federación, porque después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no le gusta el reporte del auditor, pues vienen los reclamos. Y viene ahora esto como que estaba mal, como que esa parte dudosa, que la verdad causa incertidumbre. Esas dos partes, profesor. Mira, Jesús, a la luz de venimos trabajando desde la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, Transparencia Mexicana y México Evalúa, pues el tema del papel de la Auditoría Superior de la Federación. Y por eso, más allá de la controversia, nosotros establecimos una propuesta de puntos a considerar por los legisladores si realmente queremos mejorar la forma en que se realiza la fiscalización superior en el país y los beneficios en términos de rendición de cuentas y control de la corrupción. Para quienes nos están escuchando, ¿por qué este tema es importante? Porque la Auditoría Superior de la Federación es un órgano que tiene la función de revisar cómo se gasta el dinero de origen federal, particularmente, tanto por las dependencias del gobierno federal como por los gobiernos de los estados y los municipios a través de transferencias federales que reciben. La independencia política de este órgano es crucial si realmente queremos un control que no esté respondiendo a intereses partidistas. Recordemos que la Cámara de Diputados es quien ejerce, la posición de jefe de la Auditoría Superior de la Federación, pero tiene autonomía técnica este órgano. Asimismo, y por eso también lo ponemos como uno de los puntos a considerar en la mesa, esta autonomía no significa que no rinda cuentas de sus propias acciones la Auditoría Superior de la Federación. De hecho, justo a la luz de la controversia, es crucial que el auditor y su equipo de auditores expliquen con detalle a los legisladores el porqué de las supuestas diferencias y después errores supuestos en el cálculo de lo más visible, que fue el costo de la cancelación del aeropuerto. Y aquí sí, Jesús, Judith, quisiera compartir con tu auditorio el que ayer, cuando hubo la primera sesión de trabajo entre la Comisión de Vigilancia, que es la comisión en la Cámara de Diputados, encargada precisamente de dar seguimiento a la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior, pues llama la atención varias cosas. Por un lado, del lado del auditor, pues con franqueza, cómo deja solos a su personal auditor, porque él se lava las manos diciendo que no, que tiene que dar cuenta el titular de la auditoría de desempeño, el maestro Caso, quien fue el que firmó la auditoría de desempeño sobre el aeropuerto. Luego vino el director precisamente general de auditoría de desempeño, y esto es importante porque ese funcionario dijo lo que todos sabíamos en términos legales. A ver, la auditoría, cuando hace su revisión,
presenta los resultados preliminares al ente auditado, es decir, a el grupo aeroportuario que estaba siendo revisado de cómo se ejercieron los recursos en la cancelación del aeropuerto. Y esos resultados preliminares, ahí tiene oportunidad el grupo aeroportuario, o tuvo esa oportunidad de señalar si veía errores en la metodología, si no estaba de acuerdo con los supuestos que estaban utilizando los señores auditores para su cálculo. No dijeron nada en su momento. Solo sale el escándalo cuando se presenta formalmente el informe de auditoría, se da a conocer a la prensa, porque se presenta públicamente como se ha hecho por 20 años a la Cámara de Diputados. La prensa lee este informe, reporta la diferencia sustantiva que encontró la auditoría sobre el precio de la cancelación, y el presidente se molesta, y horas, no pasaron ni siquiera días, horas, se empieza a echar para atrás el titular de la Auditoría Superior. Y aquí sí, no sé si me estoy explicando, cómo por un lado el auditor superior, David Colmenares, se lava las manos, pero el director general de Auditoría de Desempeño asume lo que hicieron. Dijeron, espérenme, nosotros presentamos esto antes al gobierno y el gobierno no dijo nada. Por eso cuando días después sale el secretario Herrera, que se sorprende que porque hay errores básicos de metodología, pues más bien el sorprendido doblemente tendría que ser él, porque su gente no dijo nada cuando se le presentaron los resultados preliminares para poder hacer esas observaciones. Profesor, nada más para aclararnos algo, me está diciendo que el gobierno federal, por lo menos en lo técnico, debió de conocer, o más bien conoció este informe y hasta lo aprobó. O sea, esas irregularidades que nosotros conocimos ya el sábado cuando daba la Auditoría Superior de la Federación su conferencia de prensa, ya estaban o ya debieron por lo menos estar revisadas por el gobierno federal. Sí, de hecho por ley, y así lo volvió a ratificar el director general de Auditoría de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación. Por ley se hace lo que se llama una confronta, es decir, yo presento como auditoría al ente auditado las observaciones que encontré respecto a cómo hiciste el gasto, y te doy la oportunidad en términos legales de que por primera vez tú me manifiestes si no estás de acuerdo o si tienes observaciones a mis propias observaciones. Y ahí el gobierno no dijo nada. Ahora tiene legalmente, primero, 10 días desde el sábado que se presentó de la semana pasada, que se presentó los informes de auditoría a la Cámara de Diputados, y hasta una prórroga de otros 20 días, es decir, en total 30 días es el plazo legal, para que el gobierno, respecto a las distintas auditorías, aporte elementos para aclarar, en su caso, observaciones que haya hecho la auditoría. Pero el hecho de decir, como afirmó el secretario Herrera, que le sorprendían los errores básicos y que no los entendía, por eso ironizo que el que se debe de sorprender doblemente es él. Porque su gente o nadie en el gobierno federal, cuando le presentaron legalmente los resultados preliminares, dijo: esta boca es mía y los cálculos de la auditoría están mal, ¿ok? Otro punto que me parece en ese sentido fundamental, y hay que dejarlo con claridad, y está vinculado a los puntos que dimos a conocer las distintas instituciones, tiene que ver el seguimiento que los señores legisladores, como jefes de la Auditoría Superior, tienen que dar del trabajo de este órgano. Y la reunión de ayer, la verdad, deja mucho que desear respecto a la forma profesional que los legisladores realizan esta labor. ¿A qué me refiero? Pueden ustedes meterse a YouTube y googleen, por favor, la comparecencia de David Colmenares el día de ayer. Por un lado, la oposición, mucho ruido y pocas nueces. Porque más allá de decir que, es que usted se desdijo porque tuvo presión política del presidente, o decir como el PRI, no, es que la auditoría es muy importante para la rendición de cuentas, nadie hizo las preguntas básicas aprovechando que estaba el auditor superior. Es decir,
Por ejemplo, después de haber escuchado a él y a sus compañeros de lo que estaban diciendo, la primera pregunta era, oiga, ¿por qué hicieron esta auditoría de desempeño y no una auditoría forense o de cumplimiento financiero? Sobre todo porque el titular de esa auditoría, la del cumplimiento financiero, que es cuando se audita para ver que los recursos se hayan gastado conforme a la ley, él dijo que, bueno, además de la auditoría de desempeño, habían hecho auditorías de cumplimiento financiero para la construcción de las distintas etapas del aeropuerto cancelado. De ahí, obvio, la pregunta más clara era, ok, si tú hiciste de cumplimiento financiero y encontraste cosas raras respecto a la construcción, ¿por qué no hiciste un mismo tipo de auditoría para la cancelación del aeropuerto? Porque para quienes nos están escuchando, esto no es un tecnicismo. El haber decidido que para la cancelación solo hicieran una auditoría de desempeño tuvo una consecuencia básica. No pueden hacer acciones legales contra los funcionarios respecto a cómo cómo usaron los recursos para la cancelación del aeropuerto, porque las auditorías de desempeño solo emiten recomendaciones, ¿ok? Entonces, primera pregunta básica. Segunda, cuando el auditor se lava las manos y dice que bueno, que el señor Caso es el que tiene que responder por qué se hizo una auditoría de desempeño, convenientemente olvida al señor Colmenares que quien aprueba el programa anual de auditorías es él, el titular de la Auditoría Superior de la Federación. Sí, y no se le ocurrió a ningún legislador preguntar. Sí, buenos días, Marco Fernández. ¿Fue una posición partidista? Mira, que fuera una posición partidista no sorprende en un gobierno democrático. El problema no es el partidismo. El problema es la falta de preparación para poder hacer las preguntas realmente profesionales sobre cuestiones fundamentales del desempeño del auditor y su personal. Entonces, gritar fuego sin siquiera tener los elementos para el análisis del desempeño, sí me parece muy lamentable. Si queremos una auditoría que realmente rinda cuentas y sea profesional, los primeros que tienen que ser profesionales son sus jefes, los señores diputados. Y el día de ayer eso no ocurrió. Y del otro lado, del lado de Morena, por un lado parecía esquizofrenia. Había unos diputados de Morena, porque hablaron varios, que decían, bueno, es que es muy importante la Auditoría Superior de la Federación, y otros exigían la renuncia de Colmenares, máxime, según uno de ellos, que había acusaciones de corrupción sin que probara esas acusaciones. Entonces, sí les refiero cómo pasó ayer la reunión de trabajo, porque a la luz de los puntos que ponemos sobre la mesa de la necesidad urgente de que realmente la fiscalización superior en nuestro país sirva para la rendición de cuentas, es francamente frustrante observar el poco profesionalismo con el que uno de los aspectos fundamentales para revisar el gasto público en nuestro país se lleva a cabo. Bueno, profesor, muchas gracias. Son 15 puntos de los que presentaban ayer y nos daría para toda una hora, pero pues el tiempo se nos acaba. Muchas gracias, esperamos contar con su opinión próximamente. Muchísimas gracias por el espacio y los puntos, por ejemplo, están disponibles en www.mexicoevalua.org.